Hola a todos, buenos días. Os doy la bienvenida a este seminario sobre salud ambiental que vamos a ver hoy. Lo primero presentarme, yo soy Eva Gil, soy licenciada en Ciencias Ambientales por la UNED y máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid. En los últimos 10 años me he especializado en educación ambiental y en los 5 últimos estoy trabajando en este proyecto que se llama Salud Ambiental en la Escuela, que luego os voy a hablar también un poquito más de él. Y bueno, en primer lugar agradecerle al Centro de Educación Ambiental de Casa de Campo que nos haya invitado a dar este pequeño seminario, porque es cierto que sobre la educación ambiental no se habla mucho de la relación que existe entre el medio ambiente y nuestra salud. Los proyectos están más encaminados a hablar un poco de separación de residuos, de reciclaje, sobre sendas ecológicas, por ejemplo, pero no se habla de la relación existente entre la salud y el medio ambiente, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Aquí, pues os he hecho un pequeño resumen en el que podéis ver que vamos a empezar con una breve definición de qué es la salud ambiental. Vamos a hablar de fuentes contaminantes que hay en nuestro día a día, como pueden ser los tóxicos que encontramos en nuestro hogar, en nuestro puesto de trabajo o en cualquier otro sitio. También porque los niños y las niñas son más sensibles a estos tóxicos cotidianos y creo que también lo más importante es conocer un poquito cuál es el problema, pero también un poco centrarnos más bien en las soluciones, porque yo os voy a hablar de problemas, pero realmente lo que nos interesa es ver cómo podemos disminuir los tóxicos que tenemos en nuestro entorno y cómo podemos mejorar nuestra salud. Os voy a dar a conocer, como os decía, el programa educativo Salud Ambiental en la Escuela, que pertenece a la Fundación Vivo Sano. Y luego ya al final os pido por favor que si tenéis alguna duda o alguna pregunta, que me preguntéis, porque como os decía, esta temática no es muy conocida, entonces yo encantada de responder a todo lo que me vayáis preguntando. Bueno, ¿y qué es eso de la salud ambiental? Pues os he puesto esta definición de la Organización Mundial de la Salud, que es bastante completa, que se refiere, lo voy a leer tal cual, dice: es aquella disciplina que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida y el bienestar social, que son determinados por, y ahí va lo importante, factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. Vamos, que existe una relación al final también del medio ambiente con nuestra salud. Si el medio ambiente está contaminado, si no vivimos en un entorno que es sano, al final nuestra salud puede verse afectada, la salud de los seres vivos en general y por supuesto nuestra salud humana. Entonces, la salud ambiental se relaciona con todos los aspectos de nuestra vida y tenemos que buscar un poco pues cómo mejorar nuestro entorno para que ella también mejore, ¿no? Las fuentes contaminantes que podemos encontrar en nuestro entorno. Como os decía, existe una relación constante entre el entorno y la salud, ya que el entorno puede afectar de forma negativa a la salud, ¿vale? Hay ciertos contaminantes, como pueden ser físicos o químicos, a los que estamos expuestos cada día y que se relacionan con enfermedades que pueden venir a corto plazo, en el momento, o bien enfermedades futuras que incluso pueden llegar a las siguientes generaciones. Por tanto, el entorno tenemos que cuidarlo pues, para mejorar nuestra salud. ¿Y por qué está pasando esto? Pues la verdad es que la relación que tenemos con el medio ambiente ha sido un poco complicada. Entonces, hemos entendido que los humanos, las personas, como vemos aquí, somos independientes del medio ambiente. Entonces, por tanto, hemos pensado que lo que ocurra al medio ambiente no nos afecta a nosotros. Entonces, si el medio ambiente está contaminado, realmente esto no vuelve a nosotros. Esa ha sido nuestra percepción inicial. Pero ¿qué nos damos cuenta? Pues que al final que las personas estamos inmersas en este medio ambiente, por tanto, si está contaminado el medio ambiente, al final también nos afecta a nosotros, nos contaminamos a nosotros mismos. Por eso es tan importante dar a conocer los tóxicos que podemos encontrar en nuestro entorno. A veces es cierto que no es sencillo identificar los tóxicos que encontramos. Algunos pueden venir por el aire, por el agua, por los alimentos, por los productos químicos y al final todos estos tóxicos se acaban acumulando en nuestro organismo. Pero claro, ¿qué elementos hay en este entorno que al final nos afectan a la salud? ¿Con qué aspectos nos podemos encontrar? Vemos también que los efectos que pueden tener pueden ser lentos, se pueden acumular en el tiempo.
O también puede ser un efecto combinado que se llama efecto cóctel, que lo voy a contar un poquito mejor después, pero básicamente es que si una sustancia tiene un efecto negativo en nuestro cuerpo, una sustancia, por ejemplo, de un químico que puede ser tóxico, por ejemplo, de un champú, se mezcla con otro componente químico del gel que también lo tiene, con otro componente que vamos encontrando, al final se crea un efecto mucho más perjudicial para nuestra salud. Vamos, que al final lo más importante es aplicar la prevención. ¿Y cómo aplicamos la prevención? Pues es lo que vamos a ver aquí. Lo más importante es educar, informar a la población sobre la importancia que tenemos que tener sobre cuidar nuestro ámbito, nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque si existen una serie de riesgos, tenemos que conocer esos riesgos y tenemos que conocer también cómo paliarlos, qué alternativas podemos tener, cómo podemos reducir esos riesgos. Entonces, una vez tengamos esa información, estemos informados y formados, podemos actuar. ¿Y cómo podemos actuar? Pues evitando o reduciendo esa exposición a esos tóxicos, que como ya sabemos pueden estar en casa o en nuestro lugar de trabajo o en cualquier otro sitio. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a conseguir? Pues disminuir esa carga tóxica, ¿no? Entonces, deciros también que eso creo que es importante, que ya nosotros mismos ya nacemos con una carga tóxica y que no podemos evitarla. Entonces, lo que hay que hacer es concienciar sobre este hecho, ¿no? Pero bueno, cuando nos preguntamos qué consideramos la contaminación, qué es eso de la contaminación, muchas veces, bueno, aquí en Madrid que vemos el tráfico, vemos los atascos, vemos un montón de aspectos que pueden afectar a la calidad del aire de nuestra ciudad, bueno, pues hay una gran contaminación y vemos que el grueso de la contaminación es muy conocida, la boina de Madrid, pero bueno, eso sería un gran impacto, ¿no? Vemos como que hay muchísimo tráfico, el impacto es grande. Un vertido que podemos encontrar también, vemos que también puede afectar a los ríos, a los mares, y bueno, vemos también la contaminación, ¿no? También por las antenas. Entonces, pensamos que estos pueden ser contaminantes porque, claro, si vamos hacia atrás, esto es lo típico que pensamos. Cuando vamos a los talleres, a los coles, dentro de nuestro programa educativo, nos dicen, los coches contaminan un montón. Pero en casa, ¿qué está pasando en nuestro hogar? Es que muchas veces eso no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que, por ejemplo, los barnices pueden tener sustancias químicas que pueden ser nocivas. Las etiquetas de los productos lo indican, que pueden ser inflamables. Hablo del barniz, que ya lo conocemos por el olor tan característico que tiene, pero hablo también de productos de limpieza que utilizamos de forma cotidiana. Que si el detergente, que si el limpiabaños, que si el lavavajillas, todos esos compuestos pueden tener, todos esos productos pueden tener sustancias químicas o compuestos que nos pueden afectar a la salud. Estamos viendo las fuentes contaminantes. Y luego vemos aquí un bote de crema, que cómo va a tener un bote de crema contaminantes tóxicos. Bueno, pues realmente hay estudios, y lo vamos a ver más adelante, que sí que se considera que hay sustancias químicas que podemos encontrar en algunos productos de higiene que pueden afectar a nuestra salud. Bueno, en esta imagen ya vemos a esta persona que, bueno, pues toda la variedad de productos que podemos encontrar en nuestro baño y en los baños yo creo, de todas las personas, que tenemos que si el champú, la mascarilla, el acondicionador, la crema de manos, la crema de cara, la crema de pies, hay un montón de sustancias de productos que nos estamos echando en nuestro cuerpo y algunos a lo mejor no son tan saludables como pensamos. Eso sería otra de las fuentes de contaminación. El supermercado, o sea, por ejemplo, veis en este carro que hay alimentos de hecho que son bastante saludables. Tenemos aquí frutas, verduras, tenemos el pan. Claro, ¿esto está contaminado? ¿Somos conscientes de que existe una contaminación real en esos productos? Bueno, pues como vemos aquí, por ejemplo, en la producción de las frutas y verduras estamos viendo a una persona que está echando pesticidas, que bueno, los pesticidas son sustancias químicas que lo que hacen es evitar las plagas. Hay otras opciones para que esto no se lleve a cabo, como puede ser utilizar otras sustancias en la agricultura ecológica, pero es cierto que pues, la gran masa y la mayor producción que tenemos actualmente se lleva a cabo con el uso de pesticidas o insecticidas. También otro de los productos, otra de las sustancias que podemos encontrar en la cesta de la compra serían los aditivos. Esto sí que se relaciona más con alimentos más procesados, ultraprocesados.
Son esas sustancias que nos aparecen en la lista de ingredientes con un montón de es, con 3 números al lado, tal y como vemos en esta imagen, y que nos indica que ese producto tiene una serie de sustancias químicas que se hacen en los laboratorios y que se le han agregado a los alimentos. Lo ideal que sería, pues no consumir productos que tengan gran cantidad de estos aditivos, que se llaman. ¿Por qué? Porque siempre va a ser mejor comprar alimentos que sean frescos y naturales, que luego lo vamos a ver en las alternativas, que estos productos. También vemos aquí que muchos de los alimentos que son frescos y naturales justo vienen envueltos con plásticos, con film transparente, con las bandejas de poliespan, que tampoco es que sean muy saludables. Y por último, las conservas. ¿Qué pasa con las conservas? Que pueden tener también un recubrimiento dentro de la lata que puede contener bisfenol, ¿vale? Entonces, bueno, que sepamos también que estamos rodeados muchas veces sin saber de contaminantes tóxicos que al final nos pueden afectar a nuestra salud. La ropa puede tener contaminantes también, pues efectivamente. A veces se agregan sustancias que pueden hacer que la ropa no se arrugue, que tampoco se queme fácilmente. Entonces, esto también, por eso también muchas veces se recomienda que la ropa se lave antes de estrenarla, ¿no? Sobre todo en los bebés, en los niños pequeños, ¿no? Porque tienen esas sustancias que con los lavados, no es que se van quitando con el tiempo, se pueden ir eliminando. La radiación electromagnética, que bueno, pues también nos pueden afectar el uso de dispositivos inalámbricos si no los utilizamos de manera adecuada. Y luego lo vamos a ver también por qué y qué solución podemos encontrar. Entonces, antes cuando os decía, ¿qué consideramos contaminación? Ya hemos visto el aire de las ciudades, los vertidos, pero bueno, siempre buscamos un poco situaciones que tienen una alta concentración de esas sustancias contaminantes. Pero ¿qué pasa cuando las sustancias son más pequeñas, cuando la exposición a sustancias es menor? Se nos olvida que al final la contaminación puede tener efectos de dos formas, o bien que haya una alta exposición a unas fuentes contaminantes en poco tiempo, o bien que esas sustancias contaminantes, aunque sean muy pequeñas cantidades, al final pues lo que ocurre es que se vaya acumulando en nuestro interior, y eso sería también acumulación de contaminantes a largo plazo. Entonces, ¿podemos cambiar esto? ¿Se puede revertir este problema? Bueno, pues el caso es que, como os decía antes, si nuestro medio ambiente está contaminado, se relaciona con la salud ambiental, y efectivamente, si disminuimos esta carga tóxica, al final nuestra salud ambiental va a ser mucho más adecuada, va a ser mucho mejor. Y bueno, pues ¿dónde encontramos? ¿Qué fuentes tenemos? ¿Qué fuentes contaminantes? Bueno, antes os he dado algunas pistas, pero bueno, se pueden encontrar, como hemos visto, en los alimentos con los pesticidas, como os contaba anteriormente, en los envases y los envoltorios de esos alimentos, en productos de aseo y cosmética, en productos de limpieza, que tenemos, como veíamos antes, un montón de productos de limpieza, que bueno, esto es como los productos de aseo, abres el armario y empiezan a salir que limpia cristales, no sé qué. Hay un montón de productos específicos para cada área de la casa, ¿no? En la ropa también se pueden encontrar tóxicos, en los muebles, aparatos electrónicos, bueno, y en un sinfín de sitios que no hemos puesto aquí, en el aire que respiramos. Estamos rodeados, como veis, ¿no? Ahora mismo en el sitio en el que estáis, seguramente tengáis, os pongáis a mirar y digáis, ay, pues mira, aquí tengo un tóxico, aquí también puede haber un tóxico. Entonces, bueno, lo importante primero es concienciar, ¿no? Ver un poco luego las alternativas. Bueno, es cierto que está demostrada esa influencia de los diferentes agentes ambientales en la salud de las personas, esa relación que vengo diciendo todo el rato, contaminación ambiental y salud ambiental. Y dentro de esos contaminantes encontramos algunos que ya he comentado, los pesticidas de los alimentos, los talatos y el bisfenol A, que se encuentran en los plásticos que utilizamos de manera habitual, sobre todo en los envases, en el film transparente, y que luego al final lo malo de estas dos sustancias es que se pueden quedar en los propios alimentos, pueden transferir la sustancia tóxica a los alimentos y luego al final nos lo comemos. Entonces, bueno, hay que ser consciente de ello, ¿no? Los parabenos, que se suelen utilizar como conservantes en la higiene, en las cremas, de hecho se han prohibido bastantes parabenos, desde hace poquitos años se prohibieron algunos parabenos que ya se vio que estaban relacionados con
con disruptores endocrinos, que voy a hablar ahora de ello también. Los compuestos orgánicos volátiles, el formaldehído, que se pueden encontrar también en nuestros hogares de forma constante. Los retardantes de llama, que pueden tener también el mobiliario que tenemos, el sofá, por ejemplo, o la ropa que utilizamos. Metales pesados, también, como pueden encontrarse como el plomo, algunas sustancias, aparatos electrónicos que tenemos, incluso en alimentación también, como vamos a ver. Las radiaciones electromagnéticas y muchos otros contaminantes que no nombro aquí porque la lista es bastante grande, ¿no? Estos serán un poco los básicos que tenemos, ¿no? Los más importantes. Bueno, muchos de los que acabamos de ver son disruptores endocrinos, que también se les llaman alteradores hormonales, que a lo mejor sí que habéis podido escuchar más estas dos últimas palabras, alterador hormonal. Y lo que son sustancias químicas que lo que hacen es alterar nuestro sistema hormonal, es decir, hace que nuestro cuerpo no funcione como tendría que funcionar. Entonces, bueno, esto es un problema porque se relaciona con el crecimiento, con el desarrollo sexual. Entonces, bueno, hay que conocerlo y tomar medidas. Lo que hacen, ¿cómo funcionan estos disruptores endocrinos? Lo que hacen es imitar a la función de las hormonas. Lo que hacen, envían mensajes confusos al organismo, provocando pues que afecte a la salud reproductiva, se relacione con enfermedades como puede ser la obesidad, provoque problemas cardiovasculares o incluso alteraciones y enfermedades ya neurológicas como el TDAH o el Parkinson. Hay una campaña que se llama Que no te alteren las hormonas, que la lleva a cabo la Fundación Alborada en colaboración con los ayuntamientos, y es que lo que hacen es que a nivel municipal se disminuya la cantidad de disruptores endocrinos que podemos encontrar en un sitio. ¿Y cómo se hace esto? Pues por ejemplo, poniendo alimentación ecológica en los centros educativos, se me ocurre, por ejemplo. Un poco pues lo que se busca es disminuir en un sitio concreto estos agentes tóxicos que podemos encontrar. Y luego hay otra campaña que es de Ecologistas en Acción, que se llama Libres de Contaminantes Hormonales. Tienen un blog que es bastante interesante, pues si queréis visitarlo, y se habla mucho de consejos que se pueden aplicar en nuestro día a día. Y justo dentro de esta campaña también nos explican esto, que cómo actúan los disruptores endocrinos, estos alteradores hormonales que a lo mejor nunca habéis escuchado hablar de ellos. Bueno, pues lo que hacen es tener una forma muy parecida a las hormonas que tenemos en nuestro organismo, y lo que hacen es confundir. El cuerpo se confunde y active o bloquee funciones importantes para la supervivencia de los organismos, ¿no? Entonces son muy parecidos, adhieren al final a las células de nuestro cuerpo. Importante también decir que no hay ninguna cantidad de uso en productos químicos de disruptores endocrinos que se asegura. Las cantidades mínimas incluso pueden afectarnos a la salud. O sea, os animo a que visitéis esta página porque es muy interesante. libresdecontaminanteshormonales.org. Bueno, ¿y dónde se encuentran estos disruptores endocrinos? Creo que se ve bastante pequeña la imagen, pero bueno, pues ya lo hemos visto en los plásticos, en la ropa, en productos de limpieza. Entonces, bueno, pues un poco que seamos conscientes. Y hay una cosa que pone aquí que es muy interesante, que dice que se han identificado más de 1.500 sustancias capaces de alterar el sistema endocrino. Y bueno, ¿por qué, después de todo esto que estoy contando, por qué se emplean estas sustancias que son tóxicas en productos y tecnologías que utilizamos habitualmente? ¿Por qué usamos esas sustancias y no otras que son más saludables? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, pues esto es porque, hablando ya en historia, ¿no? Históricamente en los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues estuvo pensando en cómo se podía impulsar la economía, cómo en Estados Unidos pues se pensaba, vamos a impulsar la industria química y vamos a crear un sistema de consumo un poco diferente, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Bueno, deciros también que aquí en este vídeo se explica muy bien, se llama La historia de las cosas, y bueno, dura como unos 20 minutos, es muy interesante para conocer un poco cómo al final
nos hemos ido poco a poco cargando un medio ambiente que era sano. Hemos empezado a fabricar un montón de productos, algunos innecesarios. Las empresas, los lobbies, son los que se han ido llevando el dinero a costa un poco de la salud de los trabajadores y luego de la población general. Entonces, bueno, yo creo que es interesante que le echéis un ojo. Se llama también The Story of Staff, es un proyecto que se llama así. Y luego también, aparte de esto, pues tienen otros vídeos relacionados con los aparatos electrónicos, historia de los cosméticos y demás. Así que os animo a que lo visitéis. Y para impulsar la industria química, ¿cómo se puede hacer? Pues lo más importante, producir barato. Produzco barato, en sistema en cadena, con una mano de obra barata, con muchos químicos, porque además lo pone aquí en esta frase: producir tóxico es más barato. Es más barato producir, por ejemplo, no sé, pues por ejemplo se me ocurre alimentos, tomates que no sean ecológicos, que tienes un montón de hectáreas de tomates utilizando pesticidas, pero por ejemplo un tomate proveniente de agricultura ecológica necesita más espacio, a lo mejor necesita más tiempo de maduración, entonces se utilizan menos sustancias químicas, entonces por eso es más caro, porque al no producirse en masa el precio siempre va a subir, ¿no? Es por eso, producir tóxico al final nos sale más barato. Más barato económicamente, pero más caro en nuestra salud. Para crear el sistema que tenemos de consumo actual, que es el que empezó en los años 50, lo que se hace es un poco crear al consumista. Se crea una necesidad, se promete que todo es súper necesario. La publicidad es súper importante. Y luego también un aspecto que también que utiliza mucho, que es la obsolescencia, la programada, porque un dispositivo deje de funcionar, porque de repente el ordenador no tiene, o los móviles, por ejemplo, cuando empiezan a actualizar y a poner cosas que ya los móviles no tienen capacidad, entonces ese móvil cuando se fabrica, ya tiene fecha de caducidad, como las lavadoras, que antes duraban a lo mejor 20 años y ahora están durando, yo qué sé, 5, 6 o 10. Entonces, bueno, eso sería lo programado. Y luego lo percibido es todo el bombardeo de publicidad. Pues tengo un teléfono que me compré hace 2 años, por ejemplo, y de repente han sacado el último modelo. Entonces tú percibes como que ya no estás a la moda, ¿no? Bueno, pues un poco la percepción que tenemos, ¿no? Eso pasa con todo, no solo con el tema tecnológico. Pues la nueva temporada de la ropa, por ejemplo. Quiero ir a la moda, pues tengo que consumir más, ¿no? Ya aunque esté nuevo lo de hace 2 temporadas, ya no me lo puedo poner. Un poco pues eso, se crea al consumidor, al consumista. Y bueno, ¿qué pasa con los contaminantes que estamos viendo? ¿Cómo los integramos en nuestro cuerpo? Pues o bien alimentándonos de ellos por la ingesta, absorbiéndolos a través de los productos que nos echamos en nuestro cuerpo, las cremas por ejemplo, respirándolos, o bien si estamos expuestos a los campos electromagnéticos de forma importante. Bueno, pues algunos de los tóxicos que tenemos, algunos tóxicos químicos, se suelen acumular en la grasa, y otros están presentes en la exposición ambiental de manera continua, aunque no lo tengamos dentro de nuestro cuerpo, pues estamos expuestos a ellos. Bueno, aquí aparece también lo que os decía del efecto cóctel, que bueno, es verdad que hay estudios a nivel individual de sustancias que podrían llegar a ser perjudiciales para la salud, pero no hay estudios en forma conjunta. Es decir, de forma aislada una sustancia puede ser que no afecte a nuestra salud en la cantidad en la que se está estudiando, pero claro, si luego me pongo a sumar sustancias y sustancias, esos estudios no están hechos. Entonces, al no estar hechos, no se sabe muy bien el efecto que se puede tener. Por eso siempre hay que aplicar el principio de precaución. Bueno, pasamos ya a por qué los niños y las niñas son más sensibles a este tipo de tóxicos que encontramos en nuestro medio ambiente. Bueno, pues por un lado, en proporción, los niños y las niñas respiran más que los adultos, por tanto están todo el rato respirando más tóxicos, más cantidad. Se encuentran más cerca del suelo, que también en el polvo doméstico es donde se acumulan gran cantidad de tóxicos ambientales. Por otro lado, aparte que están más cerca del suelo, se llevan más la mano a la boca. Por tanto, todo lo que van cogiendo, todo lo que van toqueteando del suelo, o lo que tenemos en el aire, al final se lo van comiendo. Su piel es más permeable,
Por eso también es más permeable, por tanto todo lo que esté en el ambiente nos va a afectar, les va a afectar más. En proporción comen y beben más que una persona adulta, por tanto los tóxicos que encontramos en ciertos alimentos, como los aditivos, se van a quedar más en su cuerpo. Y tienen unos sistemas de eliminación poco maduros. Por tanto, encima que meto mucho más tóxicos, encima son menos capaces de eliminarlos. Aquí hay un vídeo también que es muy interesante, que luego os lo pondré por el chat para que le echéis un ojo, que vemos un poco cómo anteriormente se hacían, los niños jugaban con madera, no se utilizaba tanto plástico que pueden tener los talatos o el bisfenol A, por ejemplo. Los componentes la ropa era más natural, el algodón, la seda, por ejemplo. Ahora se utilizan cosas más sintéticas como el poliéster, ¿no? Entonces también os animo a que lo visitéis porque es bastante interesante. Y bueno, vamos al grueso, ¿no?, de este seminario, que serán las alternativas saludables que podemos aplicar en nuestro día a día. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues un problema importante es que la administración no aplica el principio de precaución, sino que las pruebas al final se hacen en el propio consumidor. Entonces, esto es como que vamos a ver qué va a pasar. Sí que es cierto que las sustancias que se ponen en el mercado, por supuesto, están estudiadas, pero al final eso no se contempla el efecto cóctel, como hemos visto, y claro, esto es un problema, porque al final nos afecta a nuestra salud. No estamos viendo que la administración está haciendo muchas cosas sobre esto. Lo que tenemos que hacer nosotros como consumidores, pues tenemos que exigir que bueno, pues esto se lo tenemos que exigir al gobierno, a la administración y a la industria, que fabriquen sin tóxicos. Que haya un etiquetado que sea real, porque el etiquetado es súper confuso muchas veces, ¿no? Incluso los expertos que se dedican a esto del etiquetado también dudan muchas veces, ¿no? Entonces las personas que vamos a la compra, los consumidores habituales, ya nos lo ponen mucho más complicado. Tenemos que buscar un poco dirigir nuestro consumo. ¿Qué es lo que queremos también comprar nosotros? ¿Realmente necesitamos todo lo que estamos adquiriendo? Igual no es necesario y nos han metido tanto en publicidad que es necesario que lo acabamos comprando, ¿no? Tenemos que tener una responsabilidad individual. Tenemos que ser conscientes de la situación en la que nos encontramos. Tenemos que ser capaces de decidir, de elegir realmente lo que queremos, ¿no? Tenemos que tener esa información. Y ya en base a eso nosotros tomar la decisión. Podemos buscar, si realmente estamos concienciados, tenemos que buscar información en fuentes fiables, no lo que aparece. Muchas veces veo publicaciones en Twitter, alguien que pone, no, es que esto no sé qué, y la gente le sigue y a lo mejor no tiene ni idea. Entonces es mejor buscar en fuentes pues como puede ser la Organización Mundial de la Salud o otras entidades como estas tres que pongo aquí, que también son fiables y que nos pueden aportar bastante información. Hay que saber, hay que conocer que hay productos que son menos tóxicos, incluso que no los tienen. Por tanto, hay que leer las etiquetas. Hay que tener también cuidado con el greenwashing, porque hay muchas empresas que dicen, ay, venga, pues ahora soy súper sostenible, produzco súper limpio, pero muchas veces no es real. Nos están vendiendo una cosa que realmente no lo están haciendo así. Entonces, bueno, que realmente esto sea real, ¿vale? Cada persona puede elegir, esto es importante, los cambios que decida hacer. Aquí hago un inciso en que no podemos cambiar todo a la vez. Yo llevo unos años intentando cambiar un poco mis hábitos, pero es cierto que hay muchas cosas que todavía no me he planteado cambiar o no he sido capaz de hacerlo, pero que no nos tenemos que volver locos, que poco a poco podemos ir haciendo cambios. Cada cambio pequeño que hagamos va a ser un gran cambio para nuestra salud y no tenemos que cambiarlo todo a la vez, ¿vale? Eso es importante. Pero sí que es verdad que aquí vienen algunas pautas, como identificar que si las necesidades que nos han creado son fundamentales, reducir los tóxicos y eliminar los tóxicos que tenemos a nuestro alrededor. Las razones para leer las etiquetas, pues porque sería muy importante conocer qué producto vamos a adquirir. Es la principal medio de comunicación entre el productor y el consumidor, que somos nosotros, y nos ayuda a decidir si ese producto es el adecuado o no. Por eso es importante siempre leer las etiquetas. Y bueno, consejos sobre alimentación y agua. Bueno, pues lo más importante es llevar una dieta equilibrada y variada. Si yo siempre consumo fresas, por ejemplo, que pueden tener pesticidas, pues siempre voy a potenciar esa toxicidad. Por eso yo como fresas, como cerezas, como melón, como sandía, un poco esa variación va a evitar que la toxicidad se vaya acumulando en nuestro organismo. ¿Qué tenemos que hacer también? Pues evitar los restos de pesticidas en frutas y verduras. Esto sería pues comprar alimentos ecológicos,
como vemos aquí, que algunos tienen unos sellos. Este es de la Comunidad de Madrid, este es el sello de la agricultura ecológica. Lavar los alimentos también podría ser una solución, pero es cierto que algunos pesticidas pueden migrar al interior. Por mucho que frotemos la fruta o la pelemos, muchas veces los pesticidas pueden pasar adentro del alimento. Lo mejor sería comprar ecológico. Evitar los restos de pesticidas en frutas y verduras, como ya decía, hay una entidad que se llama EWG, Environmental Working Group, que todos los años saca, pues son como los 12 frutas y verduras más contaminadas por pesticidas y las que tienen las menos contaminadas también. Que bueno, pues también es bastante interesante. He dicho antes las fresas, es que las fresas normalmente son las que más contaminantes pueden tener normalmente, casi todos los años. Bueno, dentro de llevar una vida saludable, pues evitar restos de metales pesados en el pescado, como puede ser el mercurio. Bueno, esta imagen lo explica muy bien. Bueno, los peces grandes comen a los peces pequeños, entonces todo lo que se va acumulando en los peces pequeñitos pasan al siguiente y pasan al siguiente. Luego, cuando nos comemos este pescado, al final, cuanto más grande sea el pescado, más cantidad de mercurio puede tener. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no tenemos que consumir este tipo de alimentos? No, pues que lo tenemos que tomar de vez en cuando, ¿vale? No sería lo mejor tomarlo siempre. El Ministerio español sí que ha sacado, el gobierno español, perdón, sacó una guía que indica que existen personas que son más vulnerables a los tóxicos que podemos encontrar en el pescado. Por ejemplo, las mujeres embarazadas se recomienda, o que estén en periodo de lactancia, que no consuman estos alimentos, los pescados que sean más grandes, ¿vale? También en niños hasta los 10 años. Entonces, bueno, es una recomendación bastante importante, porque hay animales como los que ponen aquí, el calzón, que es el tiburón, que por ejemplo no deberían consumirlo. Por supuesto, todos los alimentos que estén industrializados, que sean procesados, van a tener más cantidad de aditivos, en este caso de sales, azúcares, grasas saturadas, que nutricionalmente tampoco son muy buenos. Importante también destacar que los productos light no son mejores, de hecho suelen tener bastantes aditivos, porque claro, si les quitamos la grasa para que sean light, para que te lo comas y tenga un buen sabor, pues al final se les incluye una serie de aditivos como los saborizantes para que los podamos consumir. Tampoco es la mejor opción. Y todos estos alimentos, sobre todo, pues suelen tener bastantes aditivos, que hace que luego al final sean adictivos, ¿no? Los aditivos se encuentran en todos esos alimentos que hemos visto, algunos se utilizan también como conservantes. ¿Y cómo se identifican en la etiqueta? Bueno, pues con un símbolo que se pone una E, quiere decir que está aprobado en Europa, y con 3 números que aparecen a continuación. Puede ser colorantes, edulcorantes, saborizantes, hay un montón de aditivos. Entonces, los mejores aditivos de todos son los que no se consumen, pero podría ser también que hay aditivos que son perfectamente seguros y no hay problema, pero algunos sí que es cierto que son más conflictivos, que son estos 3 que pongo aquí. Por ejemplo, el aspartamo, que suele estar en los productos de bebidas que son light, sobre todo, sustituyen al azúcar, y hay estudios que indican que sobreexcita las neuronas, ¿vale? Y otro de los aditivos que son un poco conflictivos sería el glutamato monosódico, que a veces no ponen el nombre, a veces solamente te pone la letra E con un número, que son potenciadores de sabor y que también se relacionan con, según los estudios científicos, con náuseas, alergias de la piel, vómitos, dolor de cabeza, bueno, un sinfín de cosas. Y la tartracina, que estoy segura de que muchos los tenéis en vuestra casa, porque es el colorante amarillo que se echa a las paellas cuando no se echa azafrán, pues eso de aquí, que se podría, por ejemplo, echar mejor cúrcuma. Dice que se relaciona con cambios en el estado de ánimo, hiperactividad, ansiedad, ¿vale? Bueno, pues habría también un poco que evitarlos. Hay algunas aplicaciones, esta es una de ellas, en la que se indica un poco, pues, e-aditivos.com, se indican los efectos que pueden tener estas sustancias, los aditivos. Hay otra página que es bastante interesante, que os puede venir bien, que se llama sinazúcar.org, que lo que indica son la cantidad de azúcares que tienen algunas sustancias. Bastante vistoso, ven aquí los terrones de azúcar y bueno, animan al consumidor un poco pues a disminuir este tipo de alimentos en su dieta diaria. De hecho, bueno, destaco también esta que está aquí porque dice mi primero es lacasitos, que parece que esto pues un poco enfocado a los niños, ¿no? Que tiene una cantidad de azúcar desorbitada.
De 100 gramos, pues casi 70 son azúcar. Y bueno, esta imagen que también impacta bastante, que bueno, pues casi todo es azúcar, todo lo que tenemos aquí en las imágenes. Y bueno, otro consejo sería evitar las conservas en lata porque pueden tener bisfenol A. También calentar alimentos en plásticos porque pueden transferir estas sustancias tóxicas a los alimentos que luego nos vamos a comer. Entonces, bueno, pues sería evitar calentar en tapes de plástico, mejor en platos, por ejemplo, o en envases de vidrio. Evitar rellenar botellas de plástico, no solo por lo que pueda desprender este plástico, sino también porque en los pliegues de la botella al final se van quedando bacterias. Y las botellas de plástico normalmente tienen como unas hendiduras y no las podemos limpiar bien. Entonces las botellas de plástico no se deberían reutilizar en ningún momento. Evitar lavar envases también, utilización de plásticos en el lavavajillas, por lo mismo, porque pueden hacer que se queden esos talatos, ¿no? Esto, bueno, estos son los tipos de plástico que encontramos ahora mismo en el mercado, hay hasta 7. Y bueno, por supuesto, priorizar el vidrio, el acero inoxidable también, evitar los perfluorados, también el teflón, por ejemplo, de las sartenes. Y bueno, estas son algunas noticias que encontramos. Cada semana una persona ingiere el plástico equivalente a una tarjeta de crédito. Son estudios que se van haciendo, en este caso es de DKV, de la Fundación ECODES. También los talatos que se pueden encontrar en nuestro cuerpo. Bueno, en higiene y cosmética, ¿qué consejos os puedo dar? Bueno, pues que veamos las etiquetas, porque normalmente la publicidad hace que vemos un gel que lleva lavanda, por ejemplo, el aceite de almendras, que es conocido que es bastante saludable, y al final se encuentra al final de una larga lista de ingredientes químicos, ¿vale? Entonces, un poco pues ser conscientes de lo que estamos comprando. Bueno, pues recordad otra vez que a través de la piel se pueden absorber las sustancias químicas, que no nos echemos gran cantidad, o sea, solamente lo que necesitemos y solo los productos realmente que necesitemos. No hace falta echarse de todo lo que encontremos, ¿no? Y luego, por supuesto, priorizar los que no lleven talatos, parabenos ni nada. Hay una serie de... no son todos los sellos los que existen, pero estos son algunos de los sellos ecológicos que podemos encontrar en cosmética, que son libres de estas sustancias, lo indica todo también. Vuelvo a la asociación que hemos visto antes, la Environmental Working Group, que también habla un poco, puedes meter una marca y te analiza la puntuación que se da respecto a fragancias, a otros compuestos, como hemos visto, como los parabenos, en qué nivel está. Pues en un verde sería muy saludable, bastante bueno, pero ya cuando pasamos a rojo, pues es que es mejor que a lo mejor utilices otro producto. Pongo aquí un poco de información sobre los microplásticos también, porque al final los microplásticos se encuentran en nuestros mares y océanos y pasan a los animales que luego consumimos. Importante decir que los contaminantes que se encuentran en el mar se pueden adherir al plástico y pueden llevar a cabo pues que al final acaben en los organismos que consumimos nosotros, ¿no? Según las Naciones Unidas, los microplásticos dicen que tienen el potencial que tienen los microplásticos para actuar como transportes y distribuidores de patógenos relevantes para enfermedades humanas, bueno, que es un problema a nivel global que tenemos. Y según el informe de la EFSA, que es la Autoridad Europea de Salud Ambiental, la preocupación se centra un poco en contaminantes que los plásticos pueden acumular en el mar. Bueno, esto sería también una noticia sobre Nicolás Olea, que es un catedrático que sacó una noticia importante que dice: no podemos aceptar que orinar plástico sea normal, que esto se relaciona también con enfermedades como la hiperactividad, la diabetes, la obesidad, por ejemplo. Y bueno, ¿qué pasa con los ambientadores y los productos de limpieza que tenemos en casa? A veces utilizamos mucho y vamos a una casa y decimos: uy, qué bien huele, pero ¿huele realmente a limpio? ¿Huele limpio? ¿O huele a las fragancias artificiales que se les agrega a los productos de limpieza? Bueno, pues lo importante aquí sería revisar todos los pictogramas que aparecen en el propio envase. ¿Y qué podemos hacer? Pues elegir productos de limpieza que sean biodegradables, con compuestos que sean menos tóxicos, productos ecológicos que se llaman, utilizar realmente lo que necesitemos, no echar más de lo necesario, reducir el número de productos que tenemos, ventilar siempre cuando estemos limpiando para que esos vapores se vayan fuera. Existen plantas como el poto o la cinta que absorben esos compuestos orgánicos volátiles. Evitar los aerosoles,
y también hay que tener precaución durante el embarazo, que es una época bastante sensible para las mujeres. Hay bastantes productos de limpieza que se pueden hacer en internet, hay muchas recetas con bicarbonato, vinagre o incluso limón y son bastante saludables. ¿Realmente necesitamos ambientadores? Bueno, pues yo creo que no son necesarios. Si un espacio huele mal, será mejor ventilar o buscar la fuente de olor para intentar eliminarla, ¿no? Suelen tener fragancias que son sintéticas y unos perfumes totalmente innecesarios, que pueden contener incluso talatos. Podemos usar pues aceites esenciales o plantas aromáticas. En el caso de los insecticidas, pues exactamente lo mismo. ¿Son realmente necesarios? Bueno, a ver, si tenemos una plaga tremenda y es que hay que eliminarla porque tengo bichos por todos los lados, pues bueno, habrá que hacer uso de ellos, pero si no, hay otros que son menos tóxicos y que podemos incluso hacer con recetas caseras, ¿no? Igualmente en internet hay muchas recetas, de plantas aromáticas, o utilizar una cosa muy importante, método barrera. Pues voy a poner mosquiteras, así luego no tengo que echar producto para eliminar los mosquitos, ¿no? Tapar agujeros. Esas serían otras opciones más saludables. En la ropa y los tejidos, bueno, que sepáis que hay ropa que viene con un certificado que está hecho con sustancias que no son nocivas para nuestra salud. Y bueno, pues aquí recomiendo sobre todo reducir los tejidos sintéticos, elegir tejidos y tratamientos que sean naturales, lavar la ropa antes de usarla y ver si tienen ese certificado que os comentaba, ¿no? La limpieza en seco tiene una serie de componentes que tampoco son nada saludables. Entonces, intentar también evitarla. Bueno, y en las últimas décadas se ha visto que hay una fuente importante de contaminación electromagnética, campos electromagnéticos, tanto en el hogar, que es donde pasamos muchas horas, pero también en el trabajo. Entonces, bueno, el tema electromagnético inalámbrico, pues también habría que tener un poco de ver un poco qué pasa con ello. Se ha aumentado mucho el uso del teléfono móvil, obviamente, porque estamos creciendo exponencialmente en este sentido, ¿no? Pero bueno, que sepamos también que los jóvenes son más sensibles a estos campos electromagnéticos. Esta sería la incidencia que tiene el campo electromagnético para un niño de 5 años y aquí sería un adulto, ¿no? La incidencia es mucho mayor en cuanto más pequeñitos somos. Los campos electromagnéticos, según la Organización Mundial de la Salud, están clasificados en la categoría 2B como posibles cancerígenos para la especie humana. Entonces tenemos que ser también conscientes de ello. ¿Y por qué estamos protegidos o no? Pues bueno, la legislación actual está obsoleta, hay que revisarla, pero bueno, como recomendación según el Parlamento Europeo vamos a aplicar el principio de precaución. No se sabe muy bien qué va a pasar a largo plazo, pero vamos a intentar evitar hacer una exposición tan importante a ellos, ¿no? Estos son algunos consejos que, bueno, también es un poco el sentido común, que tú cuando vayas a dormir que no haya dispositivos electrónicos, limitar el uso, apagar el router por la noche para que no estén las ondas electromagnéticas si no las estamos utilizando, por ejemplo, ¿vale? Esto, bueno, pues son una serie de consejos que podemos aplicar en nuestro día a día y son bastante sencillos. Y bueno, os vengo a hablar muy rápidamente del proyecto Salud Ambiental en la Escuela. Es un programa innovador que solamente existe, bueno, aquí único en España, porque realmente no existe ningún programa que relacione salud y medio ambiente y los efectos que pueden tener. Lo que hacemos en nuestro programa educativo es dar sencillos consejos a los niños y niñas para que puedan aplicar en su día a día, pues a través de talleres y actividades lúdicas, bueno, un poco adaptadas a la edad de los destinatarios. Pertenecemos a la Fundación Vivosano, que es una organización privada sin ánimo de lucro que se basa en la promoción de la salud. Y bueno, pues hacemos acciones de divulgación, información y sobre todo educación y formación. Y un poco también presión política para disminuir esos tóxicos que tenemos en el ambiente. Y ese libro, que es Hogar sin tóxicos, que también lo tengo aquí, es de Carlos de Prada, que podéis también descargaros de manera gratuita en la página, en hogarsintóxicos.org. Y bueno, ¿qué es salud ambiental en la escuela? Bueno, pues es un programa de educación escolar que sensibiliza sobre la influencia del entorno en la salud y lo que favorece es un desarrollo de hábitos de vida saludables. Un poco lo que estamos viendo en este seminario. Hemos ido creciendo, haciendo cada vez más actividades, que hemos llegado ya a más de 45.000 niños y niñas formados en muy poquito tiempo. Llevamos unos 6 años, 6 cursos escolares. ¿Por qué tenemos este proyecto? Bueno, pues porque, como decíamos antes, la Administración no aplica el principio de precaución, existe cada vez más investigación sobre el entorno y la salud,
Y bueno, al ser los niños más sensibles, como hemos visto en esta imagen que también os ponía antes, al ser más vulnerables tenemos que centrarnos un poco en ellos para intentar evitar que esos tóxicos puedan seguir afectándoles. También porque pueden evitar muchas de las enfermedades ambientales actuales, alergias, asmas, que están relacionadas con los tóxicos que encontramos en nuestro entorno. Y al final la infancia es un periodo en el que aprendemos, donde adquirimos la mayoría de los hábitos que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿por qué no poner unos hábitos que sean saludables desde el principio, ¿no? Pues es lo que hacemos en nuestro programa educativo. Bueno, los objetivos que tenemos, pues hábitos de vida saludables, sobre todo para prevenir enfermedades y para que al final los niños que se forman luego a sus casas les llevan la información y lo comparten con las familias y podrán vivir en un entorno más sano. Es un modelo pues promotor de la salud. Los contenidos que trabajamos son los que hemos visto en el seminario: alimentación, tecnología, higiene saludable y entornos también saludables. Y bueno, estas son algunas imágenes de los talleres que hacemos en los coles, que son muy participativos, los chavales se lo pasan muy bien. Y bueno, pues al final aprender jugando es lo que hace que les motive también, ¿no? Para seguir aplicando en su día a día estas acciones. Bueno, también hacemos los talleres cosmética natural, en este caso pues una colonia sin sustancias químicas que sean dañinas para ellos, por ejemplo. También hacemos actividades para adultos, para sensibilizar, ¿no? Y participamos en eventos para concienciar. Siempre lo más importante es concienciar a las personas en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos un curso gratuito que se llama curso básico en salud ambiental, que tenéis en nuestra página web, que ahora la pongo más adelante, en el que podéis conocer un poquito más qué es esto sobre la salud ambiental, como hemos visto en el seminario, pero un poquito más ampliada. Contamos con la colaboración de Carlos de Prada, que es el responsable de Hogares Sin Tóxicos, y también con Federico Velázquez, que es el presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental. También tenemos otro curso, si ya os gustaría dedicaros a ellos, tenemos un curso de formación de educadores ambientales para transmitir de manera ya profesional todos estos conocimientos a los niños y niñas y también a las personas adultas. Bueno, también comunicamos en radio, en prensa, con acciones que vamos haciendo. Y bueno, cuando los colegios participan, que hemos llegado a más de 300, les damos un sello de la red de escuelas sanas. Esto sería un poco hasta dónde hemos llegado a estar, ¿no? No estamos solamente en Madrid, sino que nos movemos gracias a los voluntarios que se forman con el curso que os comentaba anteriormente. Pueden formar a alumnos de sus clases, o si es un papá o una persona motivada que le gusta mucho este área, pues también contacta con los centros y forma a los niños y niñas. Esta es la web. Se llama saludambientalenlaescuela.org. Aquí tenéis más información sobre las actividades que desarrollamos. Y la pongo también porque creo que es importante que sepáis que tenemos juegos online, tenemos mucho material gratuito, en concreto juegos online para niños y niñas que son gratuitos. En el periodo de pandemia los estuvimos diseñando porque tuvimos que paralizar un poco el curso pasado nuestras acciones presenciales. Entonces, bueno, que sepáis que ahí están, que pueden jugar también, niños y adultos también. Tenemos también un campamento infantil online que también es gratuito. Hemos colaborado con bastantes entidades y hay unas temáticas muy variopintas y creo que son muy interesantes para los niños. Y bueno, para que conozcáis también talleres y otras actividades que realizamos, ¿no? en nuestro proyecto. Tenemos también redes sociales, en Facebook está de aquí, y luego también en Instagram. Tenemos otro proyecto dentro de nuestro programa educativo Salud Mental a la Escuela, que se llama Seres Plásticos, más centrados en los plásticos. Bueno, pues también para dar a conocer la importancia de mantener también nuestros mares y océanos más saludables. Bueno, pues la página web que os hemos puesto antes, de Hogares Sin Tóxicos. También esta es la de la Fundación Vivosana, por si queréis conocer un poquito más. Y como os decía, este libro también os lo podéis descargar de manera gratuita en nuestra página web o en la de Hogares Sin Tóxicos. Y bueno, pues esto de pequeños cambios, nuestro entorno va a ser más seguro y saludable, que no hay que volverse loco, que os lo decía al principio, y que si tú cambias, nuestro entorno cambia, ¿no? Y al final eso es lo más importante. Bueno, os agradezco a todos que hayáis estado en el seminario, y bueno, si tenéis alguna duda o pregunta, pues estaré encantada de resolverla. Voy a abrir a ver si alguien ha escrito por aquí. A ver. Os estoy leyendo, perdonadme.
Bueno, preguntan también que si hay estudios en los que se habla de que los niños son más vulnerables. Luz, que tienes 2 niños pequeños y un tema que te interesa. Bueno, hay estudios, efectivamente hay estudios, no te puedo decir exactamente ahora mismo qué estudio concreto tengo, pero sí que es cierto que te remito a la página de hogarsintóxicos.org, que bueno, la web está ahí, pero os la pongo por aquí también, en la que podéis descargar información sobre esto, y luego también hay un libro que se llama Infancia sin pesticidas, que también es de Carlos de Prada, que es el director de esta campaña Hogar sin Tóxicos, y en la página web de Hogar sin Tóxicos lo podéis encontrar, Infancia sin pesticidas, y ahí se habla un poco de la vulnerabilidad de los niños. Voy a poneros también la página web de Salud Ambiental de la Escuela para que encontréis más información, ¿vale? ¿Qué más? A ver, ¿qué más preguntabais? Gema, ¿tenéis algún listado de estas referencias, cortos, libros o materiales para jóvenes? Sí, efectivamente, tenemos el libro que estaba comentando. Tenéis material educativo, ahí tenemos, bueno, por un lado tenemos en la página de Salud Ambiental de la Escuela, hay un apartado que pone descargas, donde hay información que os podéis descargar, valga su redundancia, información sobre esto. Materiales para que puedan, lo que os decía, talleres educativos, tenéis materiales también ahí colgados. Los libros, sobre todo el libro que más recomiendo es el Hogar sin Tóxicos, Infancia sin pesticidas. Tenemos informes también colgados en la web, tanto la nuestra como la de Hogar sin Tóxicos, así que echar un vistacillo por ahí porque sí que hay bastante información. En el colorante, bueno, también decís Mesa Comunitaria Latina, dice en el colorante pone que no es recomendable para niños, efectivamente, es que lo ponen, algunos lo ponen, ¿no? No sé si en todos, pero yo creo que me suena haberlo visto. Pues mejor no ponerlo, ¿no? Directamente el fabricante nos lo ha dicho, pero yo creo que mucha gente no es consciente y no lo ha leído. Seguramente dice, bueno, esto se ha hecho toda la vida, se ha echado y no pasa nada. Entonces, bueno, de ahí la importancia de leer las etiquetas, como os decía antes. Bueno, el vidrio o el acero. Bueno, los dos son sostenibles, pero sí que es cierto que quizá el vidrio, a la hora de reciclarlo, bueno, los dos se pueden reciclar bien, pero el vidrio como que al final, por el tema del sabor, a lo mejor incluso es mejor, ¿vale? Por transferencia de sabor, pero el vidrio yo creo que es mucho mejor, luego para reciclarlo también muchísimo mejor. Y no sé si tenéis alguna duda más. Os dejo un minutillo también por si queréis preguntar alguna cosa más. Bueno, os pongo también aquí, ya aprovecho, que os quería haber puesto antes un vídeo, pero no he podido, creo que no he sabido hacerlo. Entonces os pongo este vídeo que habla un poco del proyecto Salud Ambiental de la Escuela, sobre todo de alimentación, que lo hicimos hace unos años. Los datos no están actualizados sobre los niños que hemos llegado y tal, pero lo importante es el mensaje que os transmitimos con él. Os pongo también el vídeo que os decía antes de la historia de las cosas y de los tóxicos que podíamos encontrar en nuestro día a día, sobre todo en los niños, ¿vale? Para que lo tengáis ahí. Y bueno, si os interesa este tema, de verdad os recomiendo que visitéis nuestra página web porque ahí viene bastante información. Y nada más, por mi parte veo que no hay más preguntas, así que muchas gracias a todos y gracias de nuevo al Centro de Educación Ambiental de Casa de Campo por dejarnos este espacio para transmitir esta información que pienso que es bastante importante, y muchas gracias a todos. Adiós.